Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre dermatitis atópica desde un enfoque para el médico general. Mi nombre es Andrés Felipe García, yo soy interno menor de la Universidad de Antioquia y mi asesor para esta charla fue el doctor Luis Carlos, quien es médico alergólogo. Este es el derrotero para la presentación. Vamos a comenzar con una breve definición sobre qué es la dermatitis atópica. Vamos a hablar de la epidemiología para el caso específico de Colombia. De manera rápida trataremos de explicar la fisiopatología de esta enfermedad, algunas de las manifestaciones clínicas dependiendo de la edad del paciente, los criterios diagnósticos que tenemos en este momento, los diagnósticos diferenciales y las complicaciones, abordaremos el tratamiento y finalmente dejaremos unas conclusiones o unos mensajes para llevar a la casa. Clásicamente, la dermatitis atópica se ha definido como una enfermedad inflamatoria de la piel que suele tener un curso crónico y recurrente. Se asocia con prurito, además de una mayor reactividad del sistema inmune y alteraciones de la barrera cutánea. Su origen, como vamos a ver más adelante, es multifactorial y bastante complejo. Durante el lanzamiento de la guía de actualización, durante el lanzamiento de la actualización de la guía de práctica clínica 2024 de dermatitis atópica aquí en Colombia, nos mencionaban que para el caso específico de nuestro país, según los datos reportados durante el año 2020 en el CISPRO, hubo una incidencia de 534 pacientes por cada 100.000 habitantes y una prevalencia de 677 por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las edades en las que hubo una mayor prevalencia de incidencia, se vio que fue de los 0 a los 11 años y de los 18 a los 59. Esto es importante porque estos grupos etarios son los que mayor peso van a tener, no solamente sobre el sistema de salud, sino también sobre lo que sería el sistema laboral. Cuando miramos la prevalencia según el género, vemos que realmente es muy similar. Para el caso de Colombia, las mujeres suelen tener, digamos, un mayor diagnóstico de dermatitis atópica en comparación con los hombres, siendo alrededor del 52% de los casos. Otros estudios que han intentado buscar, digamos, la edad de inicio de la enfermedad refieren que alrededor de un 47% de los pacientes que tienen dermatitis atópica empezaron a presentar síntomas antes de los 2 años, el 37% entre los 2 y los 5 años y un porcentaje mucho menor después de los 5. Los pacientes con dermatitis atópica suelen tener muchas comorbilidades. Dentro de las más comunes tenemos la presencia del asma y la rinitis en un 20 a 68% de los pacientes. También podemos llegar a tener conjuntivitis en un 88% de los casos, el déficit de atención en un 35% de ellos, y algo a lo que se le ha estado empezando a prestar un poco más de atención durante los últimos años es a la presencia de las alteraciones psiquiátricas, pues se sabe que los pacientes que tienen dermatitis atópica moderna pueden llegar a desarrollar episodios de depresión grave o estados de ansiedad prolongados muy de la mano con la presencia del prurito o también de las lesiones en la piel. La fisiopatología de esta enfermedad es bastante complicada, como les mencionaba. Hoy en día sabemos que es multifactorial. Hay factores que son genéticos, factores ambientales. Se habla de una disfunción de la barrera de la piel, de una disfunción del sistema inmune y también de un desbalance en lo que sería el microbioma. Digamos, la sinergia de estos 5 elementos no solamente me va a favorecer el inicio de la inflamación, sino que me va a permitir un mantenimiento a nivel pues como crónico, que también se va como a correlacionar con la clínica del paciente dependiendo de la edad. Dentro de los factores genéticos, se dice en la literatura que la dermatitis atópica es una enfermedad que no tiene un patrón de herencia mendeliano clásico, si bien un paciente que tiene un antecedente de familiar de atopia en primer grado de consanguinidad tiene 1.5 veces mayor riesgo de desarrollar dermatitis atópica, lo que se sabe es que ya hoy en día son más, digamos, los factores epigenéticos los que están empezando como a mandar ahí la parada. Se han estudiado muchos genes, de pronto al que más atención se le ha prestado es al gen de la filagrina. El problema es que solamente llega a estar afectado en alrededor del 10% de los pacientes que tienen dermatitis atópica, entonces se queda un poco corto para pensar que sea la principal causa de desarrollar la enfermedad. Otros factores bastante también importantes que se han visto alterados en la fisiopatología o en el origen de la enfermedad son las proteínas estructurales de la epidermis y las proteínas reguladoras. En el lado izquierdo de la presentación vemos un listado corto de algunos de esos factores modificables que se asocian con los cambios epigenéticos que les mencionaba. Entonces tenemos la exposición a los alergenos, no solamente a los aéreos, sino también a los alimentarios, la parte de los factores medioambientales como la contaminación, la exposición al humo del tabaco, la obesidad como un estado inflamatorio crónico, el uso de antibióticos de manera prolongada y el uso de algunos productos cosméticos que dentro de sus componentes puedan llegar a tener
algunos que pueden generar sensibilidad en el paciente con dermatitis. El microbioma, yo creo que esto es algo que hemos visto que se ha estado tratando de incluir en muchas de las enfermedades que nosotros vemos en el día a día. Para el caso de la dermatitis, pues digamos que no es la excepción. Sabemos que el balance entre los microorganismos que nosotros tenemos en la piel nos va a depender como de presentar infecciones mediante, por ejemplo, la producción de ácidos grasos libres que van a funcionar como bactericidas. Que van a ¿Están hablando que tengo? Mediante la producción de bactericidas. En el caso del paciente que tiene dermatitis, digamos que este balance no existe. Entonces hay un sobrecrecimiento de lo que sería el Staphylococcus aureus, que mediante la producción de toxinas me va a activar al sistema inmune, va a disminuir la producción de péptidos antimicrobianos, va a disminuir la producción de la filagrina y aparte de esto va a aumentar la producción de interleuquina 31, que se asocia también con el aumento de lo que sería el prurito. Entonces terminamos dañando más la piel y se termina prolongando el ciclo de inflamación. Esta imagen de pronto es para que veamos de una forma un poco más interactiva lo que yo ya les venía mencionando hace un momento. En el lado derecho de la pantalla tenemos una piel que está completamente sana, podemos ver cómo la capa epidérmica está íntegra, cómo el microbioma está regulado y cómo las células de la piel, pues específicamente las del sistema inmune, no me están presentando una respuesta inflamatoria. Caso contrario, en el lado izquierdo de la pantalla tenemos una piel que está lesionada, hay una disminución de la filagrina, aquí no lo muestran, pero en el caso del paciente con dermatitis atópica también hay un mayor aumento de lo que serían las pérdidas transepidérmicas de agua y todo esto va a favorecer a que la piel se reseque, se deshidrate, se agriete y todos los alergenos, la contaminación o incluso las bacterias ingresen y empiecen a lesionar al queratinocito que me va a liberar unas alarminas. En este caso la interleuquina 33, la interleuquina 25 y el TSLP, que actúan sobre dos grupos de células específicamente, las células dendríticas y las células linfoide innata tipo 2, que a su vez me va a producir interleuquina 5, interleuquina 13 y muchos otros factores que actúan sobre el eosinófilo y aquí no lo muestran, pero también actúa sobre estas células de tipo TH2 que ya incluso venían siendo estimuladas por las células dendríticas. Entonces hay un cambio en el isotipo hacia un perfil de tipo TH2 que a la vez me va a liberar otras interleuquinas que van a prorrogar el prurito, como la interleuquina 31, me van a disminuir la producción de filagrina y aparte de esto, me van a promover el sobrecrecimiento de esta haciendo que se prorrogue ese proceso inflamatorio. O sea, termina siendo un ciclo vicioso de varias vías de retroalimentación positiva. Listo. Para hablar de la clínica de la enfermedad, hay que entender que hoy en día estamos hablando desde los fenotipos de la dermatitis atópica. Estos fenotipos tienen en cuenta no solamente la edad de presentación en cada paciente, sino también la distribución anatómica. Hay que tener en cuenta también que las lesiones por dermatitis atópica pueden ser lesiones agudas, subagudas o crónicas, y para facilidad pues como de la presentación se distribuyeron en 4 grupos. El primero de ellos es la fase del lactante, que suele ir de los 2 meses a los 2 años. En los niños el compromiso se caracteriza más que todo por la zona del cuero cabelludo y de la cara, afectando los pómulos, el mentón y también la frente. Son lesiones agudas, incluso pueden estar húmedas al momento de examinarlas y digamos que también se menciona que puede haber compromiso de la piel del torso, de las zonas extensoras de los miembros superiores y de los miembros inferiores, con compromiso en los tobillos, las muñecas, incluso el dorso de la mano. La zona del pañal suele estar bastante pues, como respetada, aunque asociado también a esa inflamación crónica, algunos pacientes pudieran llegar a presentar síntomas en esta parte y pues en teoría podría considerarse normal hasta cierto punto. Debido al prurito que es bastante intenso, estos niños son muy irritables, tienen trastornos en el sueño. Durante la fase infantil ya vamos a tener un menor compromiso de lo que es la zona de la cara y va a predominar el de los pliegues, el del cuello, el antecubital, el popliteo, la parte de las muñecas y también empieza a debutar el compromiso de los párpados, que puede ir desde un simple eritema hasta el doble pliegue. En la imagen que podemos ver en pantalla, incluso este niño ya tiene un poquito de descamación. Hay una cerosis que ya es más generalizada, me va a predisponer al rascado crónico y a la aparición de lesiones liquenificadas. Y también durante la fase infantil se empieza a evidenciar un compromiso de los labios con una quelitis angular que es característica.
Durante la fase del adolescente al adulto, que va de los 13 a los 60 años, van a predominar el fenotipo de las lesiones que son crónicas. Ya tenemos también más liquenificación, empieza a debutar el compromiso de los hombros y también el compromiso de las manos. En los adolescentes suele ser más hacia el dorso y en los adultos compromete el dorso y la palma. Durante la fase del adulto mayor, que es después de los 60 años, las lesiones se cambian como el patrón de distribución. Vuelve a aparecer la cara, los genitales y los glúteos como las zonas más afectadas. También podemos ver algo de liquenificación, pero más hacia las zonas extensoras de los miembros superiores y de los miembros inferiores. En esta fase se menciona que hay tres formas. La que es totalmente de inicio tardío, que se da pues, después de los 60 años, la forma recidivante, que es el paciente que tenía una dermatitis atópica durante la infancia y que dejó de presentar síntomas hasta la edad adulta, y el continuo, que es el que toda la vida ha tenido la enfermedad. Si bien no es algo en lo que vamos a profundizar en esta presentación, pues es importante mencionar que existen otras variables de la dermatitis atópica, como la folicular, la papular liquenoide, el prurigo, la numular, que es muy común en los niños, que suele presentarse con lesiones agudas y crónicas de manera concomitante, es muy recidivante y bastante difícil de tratar. Y la dermatitis de la areola y el pezón. Antes de hablar de los criterios diagnósticos, mencionar que realmente el diagnóstico de la dermatitis atópica es meramente clínico, se hace con una historia clínica completa y un examen físico pues como muy bueno. No existen en el momento exámenes de laboratorio que me permitan a mí decir que un paciente tiene dermatitis atópica o no, pero algunos de los exámenes sí me podrían ayudar a hablar sobre el pronóstico que puede tener el paciente o incluso la gravedad de la enfermedad. Existen múltiples diagnósticos, incluso pues, lo que nos recomienda la guía de práctica clínica de 2024 es que hagamos pues como uso de los del Reino Unido porque son los que mayor evidencia tienen en la literatura, son los que más se usan en el ámbito de la investigación y suelen ser un poco más fáciles de aplicar que los criterios de Hanif y Rafka. Incluso pareciera que estos del Reino Unido son como un resumen de los de Hanif y Rafka. Aquí, en estos del Reino Unido, se incluyen tener una condición pruriginosa en la piel durante el último año, más 3 de los siguientes. Una dermatitis visible en pliegue o mejillas o en zonas extensoras en los pacientes menores de 24 meses, el antecedente personal de dermatitis flexural o en mejillas y zonas extensoras en los menores de 18 meses, el antecedente patológico de rinitis o asma o una enfermedad atópica pues en la familia de primer grado de consanguinidad, la cirrosis generalizada durante el último año, que se incluye incluso en otros diferentes, y el inicio de los síntomas antes de los 2 años, pero no en los menores de 4 años. Por su parte, los criterios de Hanif y Rafka son 4 criterios mayores, de los cuales se deben cumplir 3, y 23 criterios menores, de los cuales también se deben cumplir 3. El problema con estos criterios menores es que hay algunos que son muy difíciles de evaluar si yo no cuento con un médico especializado o no realizo pruebas que son, digamos, un poco más invasivas. Digamos, la presencia del queratocono o la inmunoglobulina E total aumentada o las pruebas cutáneas positivas. No es algo que yo vaya a hacer, digamos, de entrada en el consultorio, a menos de que el paciente ya me los traiga sí, pues a la consulta. Algo llamativo, pues como cositas interesantes que me encontré sobre esto, es que se han hecho estudios en los que se pone como a comparar la sensibilidad y la especificidad de los criterios de Hanif y Rafka y los criterios del Reino Unido para diagnosticar la dermatitis atópica y se encuentra que, pues, digamos, hay muchas variables, pero casi siempre los criterios de Hanif y Rafka tienen una mayor sensibilidad y un valor predictivo negativo mayor, mientras que los criterios del Reino Unido suelen tener una mayor especificidad. Sí. Otros criterios que se mencionan son los de la Academia Americana de Dermatología, realmente tienen poco aval en la literatura, se utilizan más que todo en las publicaciones que hacen ellos allá, pues como en su país. Y los otros son los criterios del doctor Shang para el diagnóstico de dermatitis atópica adulta en China. Acá ya no se va a incluir el prurito, sino la presencia de eczema por más de 6 meses, más uno de los 2 siguientes, que es la historia personal y o familiar de una enfermedad atópica y el aumento de la inmunoglobulina E total y o la inmunoglobulina E específica y o la eosinofilia periférica. Listo, los diagnósticos diferenciales. En dermatología hay muchas enfermedades que pueden debutar
con la clínica similar a la dermatitis atópica. El espectro puede ir desde las causas que son infecciosas hasta las causas que son neoplásicas. Entonces, lo que dicen es que antes de pensar en hacer una biopsia de piel para confirmar el diagnóstico de dermatitis atópica, se debería descartar otras causas en el paciente, por ejemplo, que no sea una dermatitis de contacto, una dermatitis seborreica, que no sea una psoriasis, una inmunodeficiencia primaria, más que todo en los pacientes más pequeños, un linfoma cutáneo de células T en los adultos mayores, y pues sí, realmente son muchas los diagnósticos, no voy a profundizar más en eso. Dentro de las complicaciones, las infecciosas suelen ser las más comunes. La primera de ellas es la colonización por el Staphylococcus aureus, que puede llegar a afectar hasta el 90% de los pacientes que tienen dermatitis atópica. Se ha visto que hay una correlación directa, como les mencionaba en la fisiopatología, entre la carga del Staphylococcus aureus en la piel y la gravedad de la enfermedad. Incluso se ha visto que pacientes que tienen una dermatitis atópica grave, cuando se les da tratamiento antibiótico sistémico, pueden mejorar de manera pues como abrupta la enfermedad, incluso si ni siquiera tenían síntomas sugestivos de que hubiera una infección activa. Las manos y la nariz son los principales puntos para la colonización del Staphylococcus aureus en piel. Y algo también llamativo es que se han hecho estudios en los que se aíslan las cepas del estafilo en la piel del paciente con dermatitis atópica y en la piel de los papás y se dan cuenta que son las mismas. Entonces eso indica que en caso de que yo haga un tratamiento antibiótico sistémico, lo más probable es que la reinfección del paciente se vaya a dar incluso desde el entorno familiar. La segunda complicación es la diseminación del virus del herpes, que se conoce como el eczema herpético. Es causada por el virus del herpes simple tipo 1 o tipo 2. Se da incluso desde el primer contacto. La clínica suelen ser erosiones en la piel que se acompañan, aquí puse vesículas en sacabocado, pero realmente son más vesículas en racimo. Puede haber fiebre, malestar general, la presencia de linfadenopatías. En algunos pacientes también debuta la queratoconjuntivitis y hay casos reportados de una diseminación sistémica del virus. Entonces, lo ideal es que si yo sospecho de esta enfermedad, se tiene que iniciar de manera prioritaria el antiviral. Dentro de los factores de riesgo para el eczema herpético está una dermatitis atópica de inicio temprano grave, una inmunoglobulina E total aumentada, la eosinofilia periférica. El eczema Coxsackium es pues, realmente una complicación bastante rara. Es por diseminación del virus Coxsackie A6, que creo que es el de la enfermedad boca, mano, pie. Y sí, realmente pues la literatura es más como en reportes de casos. Yo no vi que hubiera como muchos estudios con relación a esto. Para terminar pues ya con esta parte de las complicaciones, algo que también pues, me pareció como una perla clínica, aunque nosotros ya no hacemos vacunación contra la viruela, es pacientes que tienen dermatitis atópica, incluso en fase inactiva de la enfermedad, no se recomienda hacer aplicación de la vacuna de la viruela, ni tampoco estar en contacto directo con personas que han sido vacunadas, porque se puede generar una complicación que es potencialmente grave, que se conoce como el eczema vacinatum. ¿Listo? Que es pues, como una diseminación del virus en el paciente. La clinimetría y la carga de la enfermedad. En toda consulta que yo tenga con un paciente de dermatitis atópica se debe hacer una evaluación completa de este. Esta evaluación debe incluir la severidad de la dermatitis, la calidad de vida, incluyendo cómo se afectan esos aspectos de la vida cotidiana, la calidad del sueño y el bienestar psicosocial. A medida que yo hago un interrogatorio de estos aspectos, también estoy haciendo una clasificación de la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, un paciente que me diga a mí, doctor, es que yo ya no tengo ni lesiones en piel, ni tampoco me pica, lo más probable es que estemos frente a una dermatitis atópica que esté inactiva. La clasificación leve sería el paciente que tiene cerosis en algunas partes de la piel y que el prurito no es tan frecuente. La clasificación moderada sería un paciente que tiene cerosis, un prurito relativamente frecuente y algunas zonas eritematosas en piel. Y ya la grave es el que tiene la cerosis generalizada, le pica todos los días, ya ni siquiera hay zonas eritematosas en piel, sino que hay incluso engrosamiento, cambios en la pigmentación, fisuras, sobreinfección. Existen numerosos sistemas de puntuación para evaluar la gravedad de la dermatitis atópica. Incluso en la guía de práctica clínica de 2018 mencionaban que se debería utilizar el POEMS, el EASI y el SCORAT para el diagnóstico, pues para el seguimiento de los pacientes con la dermatitis atópica. Pero en la actualización de la guía de práctica clínica 2024 ya nos dicen que se deben de tener dos como perspectivas, la del médico y la del paciente. Y se habla entonces de los CROMS y de los PROMS.
Cuando hablamos de los CROMs, nos referimos a todas las herramientas de clinimetría que usamos nosotros como médicos para hacer una evaluación de la extensión y también de la gravedad de los síntomas del paciente con dermatitis atópica. Aquí están el EASI y el SCORAT. Y cuando hablamos de los PROMs, nos referimos específicamente a las escalas que ya usa el paciente para hacer el reporte de sus síntomas. Suelen ser pues, bastante fáciles de utilizar, se pueden hacer en el consultorio mediante cuestionarios digitales o aplicaciones, o si de pronto no se puede acceder a internet, tenerlos impresos y que el paciente los vaya llenando ahí mientras que nosotros vamos haciendo el interrogatorio. Aquí de pronto para mostrarles un poquitico cómo sería la clasificación leve, moderado, severa, dependiendo de la puntuación de cada uno de las escalas. Entonces, por ejemplo, un POEM de 0 a 7 puntos sería leve, de 8 a 16 moderado y de 17 a 28 sería severo. El tratamiento de la dermatitis atópica se va, pues, o el objetivo principal va a ser disminuir la presencia de los síntomas como el prurito y el mismo eczema y prevenir las exacerbaciones mediante, pues, como el uso de corticosteroides. Hay que velar que no se generen también efectos adversos asociados a esto. Y para las medidas generales se incluyen hacer una educación sobre la enfermedad. Hay que dejarle claro al paciente que esto es una enfermedad crónica que va a repetirse lo más probable en el futuro, que no es solamente aplicarse la crema por unos días y que entonces ya se va a curar del todo, hacer un control de las comorbilidades, si es asmático, si es obeso, si es rinítico, y velar siempre por el bienestar emocional. Los baños pueden ser una muy buena manera para erradicar las costras y las bacterias de la piel del paciente que tiene dermatitis. Lo ideal es que se hagan con el agua a una temperatura de 36 a 38 grados centígrados sin exceder los 40 grados. Se pueden hacer con una duración de pues, corta de 5 a 10 minutos y lo ideal es que la frecuencia sea de 2 a 7 veces por semana. La recomendación que nos hace la guía es que se usen jabones para piel con un pH neutro o sustitutos del jabón como los aceites de ducha. Los emolientes son el primer pilar de tratamiento para los pacientes con dermatitis atópica. Lo ideal es que, pues, o bueno, digamos, ay, me volví. Lo ideal es que se apliquen sobre la piel porque tienen un efecto oclusor, reducen la evaporación mejorando agua en el estrato córneo y mejoran la función de barrera de la piel, disminuyendo también los síntomas del prurito. Además, son ahorradores de esteroides, porque si se aplican sobre la piel humectada, se absorben con mayor facilidad y además también, digamos, tienen como una cobertura de una porción de piel más amplia. Las recomendaciones que nos hace la guía es que los emolientes deben de estar sí o sí en el tratamiento de todo paciente con dermatitis, incluyendo si este está en tratamiento biológico, si está con tratamiento sistémico, siempre debe tener un emoliente en su casa. Y lo otro es que en cuanto pues como a la elección de la crema, que ojalá sea pues como neutra, que no tenga perfumes, tenga color, ni tampoco que tenga alergenos proteicos o conservantes que puedan sensibilizar al paciente. Los esteroides son el segundo pilar del tratamiento para la dermatitis atópica. Aquí pues, la función que tienen estos es ser antiinflamatorios. Hay que tener en cuenta que se pueden utilizar para el tratamiento de la fase aguda y también de la fase tardía de la enfermedad y que tienen unas características. La primera de ellas es la potencia, que son de baja, mediana, alta y de muy alta potencia, que va a depender mucho también de la concentración del esteroide y del vehículo que utilice. Los vehículos pueden ser en geles, cremas, espumas, pues realmente hay muchos y la elección de cada uno va a depender de la zona de la piel que yo necesite tratar. Y la generación, porque los esteroides de cuarta generación o los soft esteroides se ha visto que son, digamos, muy efectivos para los pacientes con dermatitis atópica y que no tienen tantos efectos adversos como si lo tendrían los otros esteroides. Listo, ¿cómo los vamos a aplicar? Esto se utiliza pues en casi todo el mundo el fingertip unit o la unidad de la punta del dedo, que es específicamente para aquellos que están empacados en contenedores en el cual la boquilla tiene un diámetro de 5 milímetros. Se supone que la punta del dedo va a contener 0.5 gramos de esteroide y lo ideal es que se utilice pues como la dosis dependiendo de la zona de la piel que yo vaya a tratar. Entonces, por ejemplo, en la cara y el cuello son 2.5 gramos, las manos serían 0.5 gramos, los brazos serían 3 y así sucesivamente. Recordar que el uso de esteroides no es algo inocuo, podemos tener efectos adversos locales y sistémicos. Dentro de los locales está el adelgazamiento de la piel, también podemos tener eritema, la aparición de telangiectasias, estrías y dentro de los efectos sistémicos
pues realmente son, digamos, poco comunes, es más cuando se utilizan esteroides de alta potencia por largos periodos de tiempo y en zonas de piel muy extensa. Los esteroides se pueden utilizar para el manejo reactivo y proactivo de la enfermedad. Digamos que el manejo reactivo es para la parte de los brotes. Se prefiere utilizarlos de baja y de moderada potencia. Se utilizan 2 veces al día durante 3 semanas. O si estoy tratando una piel o la parte pues como de los pliegues, se puede utilizar por 7 a 10 días y luego hacer cambio a un inhibidor de la calcineurina. Los otros, para el manejo de los brotes o para evitar los brotes, que sería el manejo proactivo, se prefieren los de mediana potencia, se aplican una vez al día durante 2 días a la semana, ojalá con un intervalo de 1 o 2 días de por medio, y se ha visto que pueden ayudar a disminuir los brotes en un 25 a 58% de los casos. La recomendación que nos hace la guía de práctica clínica, que es básicamente lo que les acabo de mencionar sobre la frecuencia, y tener en cuenta que en caso de que yo tenga una falla terapéutica, no ir aumentando la potencia del esteroide, sino evaluar el vehículo. Los wet wraps o la terapia pues como de las envolturas húmedas es pues como bastante utilizada para el manejo de las exacerbaciones de manera ambulatoria del paciente con dermatitis atópica. Se recomienda para aquellos en los que hay una afectación de más del 10% de la superficie corporal afectada. Hay que descartar que no tengan un proceso infeccioso activo en el momento de iniciar la terapia y si se inicia se debe hacer como mínimo durante una semana. La técnica realmente es muy fácil, se aplica el corticosteroide tópico sobre la piel que está lesionada, luego hacemos aplicación del emoliente, aunque en este caso sería pues como lo contrario, primero el emoliente y luego el corticosteroide. Se procede a cubrir el área afectada con una gasa húmeda, luego se pone una gasa seca y luego se viste al paciente con la ropa para dormir. Se deja durante toda la noche y al otro día se retiran los apósitos, hago humectación de la zona pues, que está como afectada, vuelvo y cubro con una gasa húmeda, luego con una gasa seca y en la noche se repite el mismo proceso, pero ya otra vez utilizando el esteroide. Los otros, la otra recomendación que se utiliza son los baños de lejía, que realmente es para cuando yo estoy sospechando que hay un sobrecrecimiento de bacterias en la piel del paciente. Aquí en Colombia el hipoclorito de sodio viene en una presentación de 40 gramos por litro y para la preparación de los baños se utiliza 1 centímetro cúbico diluido en 1 litro de agua. Lo ideal es que se haga pues como en una especie de bañera, pero yo creo que eso es poco común aquí en nuestro país, a menos pues de que sea un niño y ya sí se esté utilizando como algún tipo de ponchera. Gracias, doctora. En ese caso se debe dejar al paciente pues como en el agua durante unos 10 a 15 minutos y después se enjuaga, se le aplica el emoliente y hay que estar muy pendientes de que de pronto el niño no se vaya a tomar el agua o no vaya a meter ahí la cabeza porque pues puede irritarse los ojos. Los inhibidores de la calcineurina tienen un efecto antiinflamatorio y antipruritíco, presentan menos efectos adversos que los corticosteroides, entonces se pueden utilizar por periodos de tiempo más largo. Aquí también se puede hacer manejo reactivo y proactivo de la enfermedad. Para el caso del manejo reactivo, se dice que son menos eficaces que los corticosteroides de mediana potencia y que durante los primeros días suele arder. Entonces hay que explicarle para que de pronto no vaya a abandonar la terapia. Para el manejo proactivo, pues el más utilizado ha sido el tacrolimus, que se aplica también 2 veces al día, durante 2 días a la semana, y es seguro utilizarlo hasta por tiempos de 1 año, o eso fue pues lo que yo encontré. Las recomendaciones que nos hace la guía de práctica clínica para el uso de los inhibidores de la calcineurina, que es específicamente pues como para los adultos y los niños mayores de 2 años, y el crisabolol, es un inhibidor de la fosfodiesterasa. Durante la actualización de 2024 ya se aprobó su uso para los niños mayores de 2 años y la ventaja es que se puede usar incluso desde primera línea, ya no tiene que el paciente haber pasado una falla terapéutica con los corticosteroides o los inhibidores de la calcineurina, sino que se puede indicar, digamos, de entrada, incluso también para el manejo de los brotes. Los antihistamínicos tienen poca utilidad para mejorar el prurito, porque como ya vimos, este no es histaminérgico, sino que es más como por otras vías inflamatorias. Se pueden utilizar, eso sí, para el manejo de las crisis agudas, los de primera generación, para provocar el sueño en los pacientes y dejarlos pues como descansar un poquitico durante la noche. Y el manejo especializado, en esto sí va a pasar rápido porque pues ya esto no hace parte de lo que sería el abordaje del médico general, pero sí me pareció interesante saber qué pasaba con el paciente después de que yo lo remito al alergólogo.
o al dermatólogo. La fototerapia actúa favoreciendo la apoptosis, también reduce la carga de Staphylococcus aureus en la piel, ayuda a revertir esa hiperplasia de la piel y restaura la barrera cutánea. Lo que nos dice la guía es que esta se debe hacer enfocada teniendo en cuenta el fototipo del paciente, los medicamentos fotosensibles que esté tomando o incluso si está tomando algún tipo de medicamento carcinogénico. El tratamiento sistémico se puede hacer con ciclosporinas, metotrexate, azatropina o micofenolato. Aquí les muestro cuáles son las dosis que nos deja la guía para el manejo de cada uno en niños y adultos y los exámenes de laboratorio que se le deberían de solicitar al paciente porque se ha visto que pueden aumentar el riesgo cardiovascular. El tratamiento biológico está indicado para la dermatitis atópica de moderada a grave después de pasar por todo lo que serían las terapias sistémicas sin mostrar una respuesta. El medicamento que tenemos es el dupilumab y otra de las actualizaciones que tiene la guía de 2024 es que este tratamiento ya se aprobó para los niños mayores de 6 años que hayan tenido como una respuesta insatisfactoria al uso de los tratamientos sistémicos o tengan una contraindicación para estos. Y los más nuevos, que son los inhibidores de la JAK, tenemos el baricitinib y el abrocitinib, que son específicamente para los adultos que también han pasado por terapia sistémica, no han mostrado mejoría y pues digamos está contraindicado el uso de otras terapias inmunosupresoras. La dosis, por ejemplo, del baricitinib es de 4 miligramos la de inicio y se puede ajustar hasta 2 miligramos dependiendo de la respuesta del paciente. Aquí algunos de los exámenes de laboratorio que se recomiendan realizarle al paciente que va a utilizar los inhibidores de la JAK, entre esos pues el perfil hepático, el perfil renal, el perfil lipídico, una prueba treponémica de VIH, que se hacen al inicio y de manera mensual, trimestral, cada 6 meses y anual. Listo, ya, las conclusiones. Qué pena, me extendí mucho, pero es que es bastante extenso también todo el abordaje de la dermatitis atópica. Lo primero es que pues esta continúa siendo una enfermedad con una alta prevalencia en nuestro medio, que tiene una carga significativa para el sistema de salud y también para el sistema laboral. Entonces, como médico general, es nuestra responsabilidad pues como conocer de ella. Lo segundo es que los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se desarrolla la dermatitis atópica son heterogéneos y presentan diferentes vías de retroalimentación que van a perpetuar ese ambiente inflamatorio en el paciente. En tercer lugar, que la evaluación médica del paciente junto con una buena historia clínica son el gol estándar para llegar al diagnóstico de la dermatitis. Que existen múltiples criterios, pero que pues, en su mayoría suelen ser de fácil aplicación y que nosotros debemos de estar pues como relacionados con ellos o al menos saber que existen. Las escalas de clinimetría son una herramienta útil para conocer la perspectiva tanto del médico como del paciente y pueden ser una forma un poco más objetiva de evaluar los resultados del tratamiento. Yo creo que eso pues, es como algo que se presenta en la consulta, que uno no sabe si el paciente sí estará satisfecho con lo que se está haciendo. Y dentro de las medidas no farmacológicas, el uso de emolientes es la base del tratamiento, junto con el uso de los corticosteroides tópicos y los inhibidores de la calcineurina, que son una buena opción para el manejo proactivo y reactivo de la dermatitis atópica. Y ya, muchas gracias.